Oiga, ayer jueves, el presidente López Obrador se reunió con el enviado especial para el clima en los Estados Unidos, con John Kerry. El embajador Ken Salazar también estuvo ahí, estuvieron algunos empresarios norteamericanos en Palacio Nacional y bueno, pues inclusive subió una imagen, una fotografía del presidente López Obrador sentado en una mesa con Salazar, con John Kerry también, y consideró que que este encuentro fue amistoso, necesario y benéfico. Sí, esa es la foto. Pero ¿qué hay de fondo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de clima? ¿De qué estamos hablando cuando hoy día tenemos en pie una reforma energética y una ley de industria eléctrica que podría ser votada a favor la siguiente semana en la Corte y que es extremadamente contaminante? Tengo en la línea telefónica a Víctor Ramírez Cabrera, él es vocero de la plataforma México, Clima y Energía. Víctor, gracias por la comunicación, muy buenos días. Hola Luis, muy buenos días. Un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Oye, ¿en qué estamos en materia de clima? Porque, a ver, seamos francos, países más industrializados como Estados Unidos, pues contaminan mucho más que México, pero en pleno siglo XXI estarle apostando al combustorio, pues tampoco se ve muy bien. ¿En qué estamos? O sea, ¿cómo nos ve, por ejemplo, John Kerry? ¿Cómo nos ve el mundo en materia climática? Bueno, el mundo en general ha tomado cada país su responsabilidad, sus compromisos en materia climática, en materia de transición energética. Estados Unidos, después del impasse que tuvo con el expresidente Donald Trump, retomó el camino, y no solamente retomó el camino, sino que reforzó los compromisos en materia de energía limpia. Y pues trae un programa de transición energética bastante agresivo, que busca tener emisiones neutras en el año 2040. México, por otro lado, ¿qué está haciendo? Tenía una serie de compromisos, una serie de compromisos adquiridos después del Acuerdo de París y con la Ley de Transición Energética, que ahora, pues obviamente no se van a cumplir con la política energética actual, con el bloqueo que hay a la entrada de nuevas centrales de generación eléctrica con fuentes limpias. Y pues nos estamos viendo a nivel internacional como el que tiene todo para cumplir y no está cumpliendo, no va a cumplir. Tenemos todo para cumplir y no estamos cumpliendo, así de plano. Por ejemplo, el presidente de la República dice pues que no es cierto, que todo esto es una estrategia de conservadores, neoliberales, para que le digan, pues casi, y lo va a utilizar el presidente, pues que su gobierno está así como el ecoloco, etcétera. O sea, ¿por qué lo tenemos y por qué no cumplimos? El presidente dice que, por ejemplo, sus hidroeléctricas no contaminan, etcétera. A ver, para lograr nosotros los objetivos necesitamos tener nueva capacidad de generación de energía limpia. ¿Esto cuánto es? Pues depende de los objetivos que tiene el país, pero para los objetivos que tenemos como país, que tenemos en la ley y en nuestros compromisos internacionales, deberíamos de agregar o de instalar nueva capacidad de generación equivalente a 14,000 megawatts nuevos de aquí a 2024 de energía limpia, eólica y solar básicamente, aunque también hay otras fuentes. ¿Cuál es el compromiso qué es lo que se va a lograr con los proyectos de este gobierno? Son 1,000 megawatts en el proyecto de Puerto Peñasco en Sonora, y por el otro lado proyectos de hidroeléctricas por 250 megawatts. O sea, vamos a agregar 1,250 megawatts nuevos de capacidad de generación de aquí a 2024, si es que se acaba Puerto Peñasco, cuando el compromiso es más de 10 veces mayor, son 14,000 megawatts. Entonces, bienvenidas estas inversiones, bienvenidos estos proyectos, pero no es para nada suficiente para cumplir con las obligaciones que tenemos como país. Ahora, tenemos el desierto de Sonora, por ejemplo. Tenemos también las posibilidades de vientos en distintas partes. Lo que están haciendo en el parque eólico en Oaxaca, por ejemplo, es impresionante. ¿No se aprovecha? O sea, inclusive hay un riesgo de que esto se cierre, querido Víctor. A ver, la reforma como está planteada en este momento, si se llevara en esos términos, sí hay riesgo de que buena parte de la capacidad de generación que tiene el país por medio de fuentes limpias quedara inutilizada. El presidente planteó en iniciativa de reforma que una serie de parques que considera ilegales ya no participarían de este famoso 46%. Yo creo que es un error de la iniciativa. Si hay algo de ilegalidad, primero que hay que demostrarlo, pero pues no tiene sentido
decir que ya no van a poder participar en esto que es el despacho eléctrico. Pero bien lo dices, no solamente Puerto Peñasco, todo el país tiene potencial para generar energía por fuente solar, por ejemplo, y somos uno de los países con mayor potencial eólico que se ha desaprovechado, que se ha subutilizado y que podría aprovecharse de mejor manera. Y no necesitamos que el gobierno meta dinero para eso, necesitamos solamente permitir la inversión privada y en algunos casos hacer refuerzos de redes de líneas de transmisión, que además pues hay dinero para ello, no se necesita algo nuevo o inversión nueva del Estado. Oye, para cerrar, dos cosas. Primero, rapidísimo, querido Víctor, el presidente de la República acaba de reaccionar a este tema y esto dijo en la mañanera hace cuestión de minutos. Escuchémoslo, por favor. En México con empresarios y se les explicó el porqué de esta iniciativa y al parecer se sintieron atendidos y satisfechos porque no es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias, no es cierto que no nos importe producir energía solar, eólica, energía con agua en las hidroeléctricas. Estamos haciendo un gran esfuerzo porque ya no vamos a crear ninguna planta porque produzca energía con carbón. Tenemos 3 plantas carboníferas. Se respetarán los permisos de importación que se entregaron a 5 petroleras para introducir combustible. Esto fue en el sexenio anterior. ¿Qué nos dices, querido Víctor? Bueno, hay una diapositiva que he estado yo usando desde el 8 de marzo de este año, en donde la propia CFE habla de lo que espera que suceda si se aprueba la reforma. Y en la diapositiva hablan de un incremento en la generación con carbón y un incremento en la generación con gas. Esto del gas es 2.5 veces lo que en este momento se está generando con gas. Entonces, creo que al presidente no le han contado o no le han explicado a ciencia cierta desde CFE lo que significa la iniciativa de reforma, porque, insisto, la propia CFE puso esta diapositiva en Parlamento Abierto en el que lo que está diciendo es contrario a lo que el presidente expresó esta mañana. Finalmente, ¿qué pasa si nos vale? Perdón por decirlo así tan abiertamente, pero ¿qué pasa si seguimos así, si le apostamos a combustible, si le apostamos a energías sucias? Digo, vino John Kerry de repente en este nacionalismo, chauvinismo un poco desenfrenado. Hay quien dice, pues es que no somos colonia, ¿cómo se atreven a ordenarnos, etcétera? ¿Qué pasa si nos vale? ¿Qué pasa si seguimos como estamos y si contaminamos como contaminamos? ¿Hay alguna sanción? ¿Hay algo que nos puedan decir los norteamericanos, organismos internacionales y que nos pueda costar? ¿Qué me dices? Pues mira, así como sanciones, como si de sanciones como tales, no necesariamente. Lo que sí veríamos es, primero hay un compromiso que adquirió México y cumpliríamos, pero la otra parte es muy importante. La propia industria se ha comprometido a generar cada vez menos con energía sucia y al contrario tienen compromisos muy fuertes de energía renovable y de energía limpia. Si no cumplimos con esos o si no le damos las herramientas a la industria para cumplir con eso, lo que tendremos será que estas empresas tendrán que buscar un lugar donde puedan cumplir con sus obligaciones, deslocalizarse, irse del país o ya no tener más planes a futuro. Además, la energía limpia y la energía renovable es la más barata que hay y por eso el mundo está girando hacia allá. Si dejamos de hacerlo, insisto, se van inversiones y tendremos una tendencia de alza en el costo de energía eléctrica para los usuarios finales. Te aprecio muchísimo que me hayas tomado la comunicación en esta mañana. Gracias, Víctor, por estos minutos aquí en MBS y estamos al habla. Es Víctor Ramírez Cabrera, vocero de Plataforma México, Clima y Energía. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias a ti.